Bueno, como segundo ejercicio, tenemos que se mezclan 500 mililitros de una solución salina al 1% de peso sobre volumen con 250 mililitros de una solución de 20.000 partes por millón de la misma sal. Necesitamos calcular la concentración de la mezcla final. Entonces, para calcular esto, primero necesitamos convertir. ¿Qué vamos a convertir? El 1% de peso sobre volumen. Entonces se sabe que un 1% de peso sobre volumen es igual a 10.000 partes por millón. Bueno, es como regla general. Como segundo paso, se necesita usar la fórmula. Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? La concentración final es igual a la concentración de la solución 1 por el volumen de la solución 1, que en este caso serían 500. Esta se suma con la concentración de la solución 2 más el volumen de la solución 2. Todo esto dividido por el volumen del volumen total de ambas soluciones. Ahora convertimos y la fórmula nos quedaría pues de la siguiente manera. Entonces la concentración final sería igual a la concentración 1, que en este caso fueron 10.000 partes por millón, por los 500 mililitros. Esto se suma con la segunda concentración, que serían 20.000 partes por millón, por los 250 mililitros. Todo esto dividido en la suma de ambos volúmenes. Entonces en este caso serían 750 mililitros. La concentración final entonces, es igual a 5 millones más 5 millones sobre 750 mililitros. Igual a 10 millones sobre 750 mililitros. ¿Que esto qué es igual? A 13,333 partes por millón. Sabiendo pues que 1% es igual a 10.000, pues 13.000 es igual a 1,33% de peso sobre volumen. Bueno, como primer ejercicio nos piden saber cuántos gramos de cloruro de hidrógeno se forman con la reacción de 3,56 gramos de hidrógeno 2 con 8,94 gramos de cloro 2 y cuál es el reactivo limitante. Para saber cuántos moles hay por cada elemento, pues lo primero que tendríamos que hacer es hacer una división. La división sería entre la masa que nos da el enunciado para el caso de el, para el caso de el hidrógeno nos dan 3,56 gramos. Estos se dividen por el peso molar o la masa molar del elemento, que en el caso del hidrógeno es 1, y como son dos átomos se multiplica por 2, que aproximadamente nos daría 2. Esta división nos daría como resultado 1,78 moles, perdón, moles. Y para el caso del cloro sería exactamente igual con los 8,94 gramos que nos dan, bueno acá estos dos se cancelan,
con los 8,94 gramos que nos da el enunciado se dividen por la masa molar del cloro. Tiene como son 35,4 y como son dos átomos se multiplica por 2. Esto nos daría 70,8 gramos mol. Se cancela gramos con gramos y esto nos daría un resultado de aproximadamente 0,13 moles. Bueno, como segundo paso nos piden que hallemos el reactivo limitante y entonces para saber cuál es el reactivo limitante se sabe que se necesitan 0,13 moles de ambos elementos para que pues formen un mol de hidrógeno de cloro. En este caso, como el hidrógeno tiene más moles de los 0,13, entonces se sabe que es el cloro, entonces se sabe que este es el reactivo limitante. Bueno, como tercer paso nos piden pues hallar los moles del cloruro de hidrógeno. Entonces existe esta relación porque por 2 moles de cloro 2 se forman 2 moles de cloruro de hidrógeno. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 2 por los moles del cloro 2, que en este caso son 0,13 mol. Esto nos daría 0,26 moles. Como último, hallar la masa molar del cloruro de hidrógeno. Entonces, para hallarla es multiplicar los 0,26 moles por la sumatoria de su masa molar, que para el caso del cloro es 35,4 y para el hidrógeno pues es un aproximado de 1. Esta suma nos daría 36,4 gramos mol. La multiplicación de estos dos nos daría un resultado de 9,46 gramos mol. Y así ya sabemos que se forman 9,46 gramos de la reacción y el reactivo limitante sería el cloro. Bueno, como tercer ejercicio nos piden hallar pues cuál es la fórmula empírica de una sustancia que surge a partir de una combustión. Bueno, se sabe que esta combustión libera CO2 y H2O. También se sabe que pues, la sustancia original contenía carbono, hidrógeno y nitrógeno. Para hallar, primero que todo, pues la fórmula se necesita hallar el peso del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno. Estos se van a sacar pues del CO2, el H2O. Y pues para el nitrógeno hay otra solución. Entonces, para hallar el peso del carbono, pues se sabe primero que todo el peso molar del compuesto completo, que es 44 gramos sobre mol. Entonces, se sabe que el peso molar del carbono son 12 gramos sobre mol. Esto lo dividimos entre los 44 gramos sobre mol del compuesto y lo multiplicamos por el peso que nos da pues el enunciado, que en este caso sería 13,90 microgramos. Se cancela gramos mol con gramos mol y esto nos daría un resultado de 3,79 microgramos. Para el caso del hidrógeno sería igual, se toma pues del compuesto del H2O. Bueno, en este caso el hidrógeno pues pesaría 2 porque hay dos átomos de hidrógeno. Entonces sería 2 gramos sobre mol sobre el peso molecular del compuesto, que sería 18 gramos mol. Se multiplica por el peso que nos da el enunciado, que son 6,048
microgramos. Se cancela gramos mol con gramos mol y esto nos daría un resultado de 0,672 microgramos pues de hidrógeno y de acá de carbono. Para el caso del nitrógeno, pues acá nos dan un dato que es que la muestra es de 5,024 microgramos. Entonces, para saber la masa del nitrógeno, simplemente escoger la masa original de 5,024 microgramos y le restamos la masa del 3,79 microgramos de carbono menos los 0,672 microgramos del hidrógeno. Esto nos daría como resultado 0,562 microgramos del nitrógeno. Ahora, como siguiente paso, necesitamos hallar pues los moles de los compuestos. Entonces, para hallar los moles, entonces primero se coge el dato de la masa pues del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno. Entonces sería 3,79 microgramos del carbono y los dividimos entre los... Bueno, entonces para hallar los moles, entonces sería la masa que nos dio del carbono y lo dividiríamos en la masa molar del carbono, que pues en este caso estamos trabajando con microgramos, entonces sobre mol. Se cancela microgramos con microgramos y esto nos daría 0,32 moles. Para el caso del hidrógeno sería igual, cogemos el resultado de la masa, que sería 0,672 microgramos de hidrógeno sobre pues la masa se divide sobre 1 pues microgramos mol, se cancela microgramos con microgramos y nos quedaría 0,672 moles. Lo mismo es para el caso del nitrógeno, que en este caso pues nos dio esto de la resta, sería 0,562 microgramos de nitrógeno sobre pues el peso de molar del nitrógeno, que son 14 microgramos mol. Se cancela microgramos con microgramos y esto nos daría un resultado de 0,0. Bueno, como último paso, pues necesitamos saber cuántos átomos aproximadamente hay por elemento. Entonces vamos a necesitar los resultados de las divisiones anteriores y pues a utilizar el número menor, que en este caso pues fue el del nitrógeno. Entonces las divisiones pues son simples, es coger los moles del carbono, 32, y pues dividirlos en los del nitrógeno, 0,0401. Esto nos daría 7,98. Para el caso del hidrógeno, pues sería igual 0,672 moles, o bueno, sobre 0,0401 moles igual. Esto nos daría pues un resultado de 16,76. Y para el caso de nitrógeno sería 0,0401 moles sobre 0,0401 moles. Esto nos daría 1. Bueno, acá también son moles, en todas se cancelan. Entonces, esto nos lo aproximamos. Entonces tendríamos que el carbono tendría 8 átomos, el hidrógeno tendría 17
y el nitrógeno pues tendría 1. Bueno, como último ejercicio, pues nos dan una muestra de 5 gramos que se somete a combustión y nos dan 4,83 gramos de CO2, 1,48 gramos de H2O y cierta cantidad de CO2 que se oxida en SO3 y se mezcla con agua para formar eh, ácido sulfúrico. Acá nos piden, pues primeramente hallar la fórmula empírica de la muestra X. Es básicamente igual que el ejercicio anterior. Tenemos los 44 gramos sobre mol de la masa molar del CO2, los 18 gramos mol de la masa molar del H2O. Pero primero vamos a resolver para hallar los moles de la azufre, porque para que haya mayor orden y pues después de los moles hallar el peso. Se sabe que un mol del ácido sulfúrico reacciona con 2 moles del hidróxido de sodio. Entonces nos dan 109,8 milímetros que se transforman a 0,1098 litros, que los moles del hidróxido de sodio pues serían los mismos 0,1098. Entonces, como existe la relación, los 0,1098 se dividen entre 2. Esto nos daría 0,0549 moles de azufre. Ya teniendo los moles del azufre, pues se puede hallar la masa del azufre, que serían pues multiplicar los moles, 0,0549 moles multiplicados por 32,06 gramos mol, que pues es la masa molar del azufre. Entonces, esto nos daría un resultado de 1,76 gramos para el azufre. Ya teniendo la masa del azufre, pues podemos hallar la masa del carbono y del hidrógeno. Entonces, para la masa de carbono, pues se sabe que vale 12 gramos mol el carbono y se divide sobre los 44 gramos mol del compuesto de CO2. Esto se multiplica por el peso que nos dan, que en este caso sería 4,83 gramos, se cancelan y esto nos daría un resultado de 1,32 gramos. Y para el hidrógeno sería igual. Se sabe que el hidrógeno, pues en este caso vale 2 porque hay 2 átomos y se divide sobre los 18 gramos mol. Igual, gramos mol. Esto se multiplica por el peso que nos dan en el enunciado, que sería 1,48 gramos. Se cancelan y esto nos daría un resultado de 0,16 gramos. Ya teniendo los gramos de cada elemento, pues se nos haría muchísimo más fácil encontrar el peso del oxígeno. Entonces, se sabe que tiene un peso de 5 gramos la muestra X. Entonces, sería restarle los 1,32 gramos del carbono menos los 0,16 gramos del hidrógeno menos el 1,76 gramos del azufre. Entonces, esto nos daría como resultado 1,32 menos 0,16 menos 1,76. Como resultado nos daría 1,76 gramos de el oxígeno. Ya teniendo pues las masas, se procede pues a hallar moles. Como ya tenemos pues los moles del azufre, pues simplemente sería hallar los moles del carbono, del hidrógeno y del oxígeno.
Entonces, pues sería la misma fórmula de antes. Entonces sería el 1,32 gramos sobre el peso del carbono, que son 12 gramos mol. Se cancela gramos con gramos. Entonces nos daría resultado de 0,11 mol de carbono. Bueno, para el caso del hidrógeno sería igual, serían los 0,16 gramos dividido sobre 1, que es el peso molar del hidrógeno. Se cancelan gramos y esto nos daría un resultado de 0,16 moles. Y para el caso del oxígeno, bueno, esto es de hidrógeno. Para el caso del oxígeno, entonces serían los 1,76 gramos y los dividimos sobre el peso del oxígeno, que son 16 gramos mol. Y esto nos daría un resultado de 0,11 moles. Se cancelan gramos. Bueno, ahora para hallar pues la fórmula empírica toca dividir por el que tenga menor número de moles, que en este caso pues es el azufre, con 0,549. Entonces dividimos los 0,11 moles del carbono sobre los 0,0549 moles de azufre. Esto nos daría como resultado 2. Los 0,11 moles del oxígeno sobre los 0,0549 moles de azufre nos daría 2. Y para el hidrógeno, entonces sería 0,16 moles de hidrógeno sobre 0,0549 moles de azufre. Entonces esto nos daría 2,9, que aproximado sería a 3. Y pues 0,0549 moles de azufre sobre 0,0549 moles de azufre nos daría 1. Ahora, para la fórmula empírica, entonces tendríamos que de carbono hay 2, de hidrógeno hay 3, de oxígeno hay 2 y bueno, de azufre pues hay 1. Bueno, como segunda parte del ejercicio nos piden hallar la fórmula molecular cuando 5 gramos de esta sustancia se neutralizan con 54,9 mililitros de hidróxido de sodio o NaOH. También pues se nos dice que esta solución contiene 2 hidrógenos ácidos. Bueno, los 54,9 mililitros se convierten en 0,0549 litros. Pues en moles sería exactamente lo mismo, 0,0549 pues, moles. Bueno, como se nos había dicho, contenía 2 hidrógenos ácidos, entonces los moles del NaOH pasarían a dividirse con un 2. Entonces lo que nos daría como resultado 0,02745 moles. Ahora vamos a utilizar los 5 gramos de la solución y esos 5 gramos los dividimos entre los moles, que entonces esto nos daría 182,15 gramos por mol. Listo. Bueno, ahora necesitamos hallar pues el peso molar de la sustancia anterior, que entonces eran 2 carbonos, 3 hidrógenos, 2 oxígenos y un azufre. Entonces se multiplican los átomos por sus pesos molares, lo que en total nos daría 91,11 gramos sobre mol.
Ahora lo que nos quedaría por hacer sería coger los 182.15 gramos mol y los dividimos sobre los 91.11 gramos mol. Esto nos daría como resultado 1,9 en aproximado 2. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos anteriores tendrían ahora que multiplicarse por 2. Entonces, si tendríamos C2H3 o 2 y S, se multiplicarían por 2. Entonces sería C4H6 o 4 y S2. Y esta sería la fórmula molecular.